el diputado José Guerra, y luego para repreguntas, si quiere hacer uso de su derecho de palabra, el diputado Víctor Clark, 3 minutos. En todo caso, señor vicepresidente y colegas parlamentarios, la información que hemos recibido hoy, la evaluación que cada uno de nosotros tenga de la información recibida, vamos a transmitirla al momento cuando nos toque debatir, efectuar el debate entre nosotros para emitir nuestro pronunciamiento respecto de la materia en consideración en esta sesión. Tiene la palabra entonces el diputado José Guerra y posteriormente el diputado Víctor Clark. Buenas tardes, señor presidente del Parlamento. Buenas tardes, profesor Isturi. Buenas tardes, el doctor Pérez Abad y el ministro Castro Sotelo, que nos acompañan ahora. Yo de verdad que no vi la respuesta que esperaba del profesor Isturiz, que al igual que yo soy profesor, y cuando un alumno le pregunta a un profesor, el profesor está obligado a responder con precisión las preguntas. El profesor Isturiz se fue por las ramas, obvió preguntas, y yo quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Profesor Isturiz, la conspiración contra el Bolívar la dirige el Banco Central. Para comprar $1 a 1.000 bolívares, tienen que haber los bolívares. ¿Y quién fabrica los bolívares? El Banco Central es el que fabrica los bolívares. Si no hubiese esta creación de dinero inorgánico, no hay manera de hacer transacciones a 1.000 bolívares en una tasa de cambio. Es el Banco Central. Y qué débil sería una economía cuya suerte depende de una página que es conspiradora, que es negra, que es ilegal, pero es la que está, porque está cerrado el mercado cambiario. Y cada vez que hay control de cambio, necesariamente emerge un mercado paralelo. Y esa es la realidad histórica de Venezuela. Por otra parte, profesor, no es verdad. Lo están engañando al Banco Central. Nelson Merente lo está engañando. No es verdad que el 70% de la inflación la provoque el dólar paralelo. Profesor, yo con todo el respeto, profesor, con todo el respeto, yo me gané, profesor, un premio de economía en el Banco Central en el año 96 con un estudio sobre la inflación en Venezuela. Y yo le puedo asegurar, profesor Isturi, le puedo asegurar que ese modelo econométrico está malo. Y está malo por lo siguiente. Porque si el dólar paralelo es apenas el 10% de las transacciones, no puede explicar el 10%, el 70% de la inflación. Está malo el modelo económico. Por otra parte, profesor Isturi, es verdad que el gobierno y el presidente Maduro ha aumentado los salarios. Lo ha aumentado. Pero una cosa es que hay que tener claro, profesor Isturiz, es el concepto de salario nominal y salario real, es decir, el poder de compra. De nada vale que a usted le aumenten 90% el salario, como pasó el año pasado, si la inflación fue 180%. En consecuencia, lo que ocurrió fue una caída del poder de compra de los trabajadores. Y a eso nos debe llevar a que la política antiinflacionaria vaya no solamente a propiciar aumentos nominales de salario, sino a preservar el poder de compra de los trabajadores venezolanos. Por otra parte, profesor Isturi, usted habló del caso de Rosneft. PDVSA, a través de Petromonaga, vendió una participación en Rosneft. Pero la Constitución es clara y está por sobre un decreto. Todo contrato de interés nacional tiene que pasar por acá, por aquí. Y es ilegal ese decreto, y es ilegal la venta del 24% de la participación accionario de PDVSA en Petromonaga a Rosneft o a cualquier otra compañía si no está sancionado por la Asamblea Nacional. Estimado profesor Isturi, yo como diputado, representante del Valle, Coto y Santa Rosalia, y como venezolano, exijo al gobierno la publicación de la lista de los beneficiarios de los dólares preferenciales en lo que va de año. Publiquen la lista de dólares preferenciales. Publiquen el informe que dirigió Ricardo Sanguino el año pasado sobre el desfalco de los 25.000 millones de dólares con Empresa Maletín. Publiquen el informe. Y finalmente, profesor Isturiz, yo, que soy una persona que respeta a la Fuerza Armada Nacional, que estima a la Fuerza Armada Nacional y que valoro el papel de la Fuerza Armada Nacional en el desarrollo del país, considero inconcebible que estén llegando en este momento 6 aviones militares de China, cuando esos recursos los hemos podido dirigir a la compra de alimentos y a la compra de medicina para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado José Guerra. Tiene la palabra el señor diputado Víctor Clark.